Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos los compañeros, a todo el público de Colombia que ve este canal y que es un tema de bastante interés y creo que es importante que la gente tenga información de primera mano de lo que se está definiendo sobre el futuro, de lo poco que queda del gobierno, del Estado, en materia de empleados de servicios públicos domiciliarios. Bueno, como bien lo decían, mi nombre es Oscar Vallejo, soy el presidente del sindicato de ISAGEN. ISAGEN es una empresa que nació de ISA en el año de 1995. Es una empresa que a raíz de la ley eléctrica y la ley de servicios públicos se dio un proceso de escisión y en esa separación digamos que parte era que ISA quedara con la transmisión y surgiera una nueva empresa con todos los activos de generación, fue como surgió ISAGEN. Una vez separado ISAGEN de ISA, al año se vendió la central de Chivor, porque entre el año 94 y el año 98 se dio un proceso acelerado de privatización del sector eléctrico en Colombia. Y digamos que muchas empresas fueron vendidas a empresas extranjeras. Entre ellas se vendió un activo muy importante, que era para ISAGEN, que era la central de Chivor, que la compraron capital chileno. Luego, a partir del año 2000, empezó todo un proceso del gobierno de tratar de vender la compañía. En eso se presentó bastante oposición de diversos sectores, tanto desde los trabajadores como desde la misma sectores, algunos sectores políticos, algunos sectores académicos, algunos sectores incluso de gremios. Y se dieron por muchas circunstancias. Uno en parte porque digamos que el propósito del gobierno era venderle a empresas extranjeras. No se daba opción, por ejemplo, a empresas públicas de Medellín, que era uno de los que planteaba del oriente antioqueño. Y digamos que en ese sentido pues se dio una pelea en esa época y digamos que la venta se suspendió, se logró parar a través de acciones jurídicas, pero también se logró suspender gracias a un movimiento que se gestó de defensa de la empresa como un patrimonio público. Luego en el año 2006 se dio todo un proceso de democratización de la propiedad, entre comillas, porque se empezó toda una tendencia de venta de acciones y digamos que fue muy en línea a lo que pasó en ISA, porque en la primera empresa en la que se dio ese tipo de procesos fue en ISA y luego lo llevaron a aplicarlo en ISAGEN. Entonces quiere decir que ISA, que antes era de capital de la nación, del 76%, y lo demás era de empresas del Estado, pero municipales o regionales, este 76 pasó a ser lo que hoy en día es el 51%, y en eso digamos que fue lo que manifestó Osvaldo en su intervención anterior. Luego viene todo un proceso después del 2010 de volver a vender a ISAGEN, a pesar de que ya el gobierno nacional no tenía sino una sola herramienta, una sola empresa para garantizar, digamos, varios aspectos en materia energética, como era la seguridad energética, la soberanía nacional. ISAGEN era una empresa, o es una empresa que tiene mucho patrimonio ambiental en sus bosques, en sus aguas, en fin, digamos que se da todo un proceso desde el año 2010 para tratar de venderla. En el año 2010 se logró frenar, ya en el año 2013 la retoman, esa venta, y comienza toda una pelea y una lucha por defender este patrimonio público. El argumento del gobierno, y aquí voy a conectar con lo que viene pasando con estas privatizaciones, era de que en ningún momento se iba a salir de un activo para convertirlo en plata para el presupuesto o de gasto de la nación, sino que era cambiar un activo por otro. Era el cuento del gobierno y que básicamente los recursos de ISAGEN se iban a invertir en infraestructura. Eso era lo que se decía y así lo vendió el ministro que en su momento, Mauricio Cárdenas, fue el encargado de esa venta.
digamos que se fueron 3 años entre suspensiones de la venta, volvían y se retomaban, hasta que en el año 2016 se logró por parte del gobierno vender este activo tan importante para la nación, con todo el movimiento que había en ese momento en contra. Muchos sectores políticos se manifestaron no estar de acuerdo con la venta y sin embargo el gobierno nacional la llevó en curso y digamos que en ese momento, con mucho dolor y mucha tristeza, en el 2016 se vendió el 57.6% de la participación de la nación a un grupo canadiense, a Bluefield, por el valor de 6.48 billones de pesos. De esta manera, el gobierno pierde, digamos, este activo tan importante, se queda sin una herramienta para incidir directamente en el mercado, bajo el contenido de que para regular el mercado lo puede hacer desde la Comisión de Regulación, un regulador normativo, no un regulador participando en el mercado con un 18% que era la generación de energía del país. Y en ese sentido, a pesar de la advertencia de que el regulador normativo puede ser fácilmente capturado por los intereses privados, y eso lo hemos visto, cómo el interés privado ha caracterizado, ha penetrado todos estos entes reguladores, hasta la justicia. Ustedes se han dado cuenta que hasta cartel de la justicia ha existido, el cartel de la toga. En fin, hay unos niveles de corrupción que captan y capturan este tipo de regulación. Entonces no es suficiente si no se tiene una empresa para incidir en el mercado directamente y poder garantizar los servicios públicos accesibles a la comunidad. Pero venga, todo ese cuento, ¿a qué viene? A que todo eso que nos decían que el país necesitaba las carreteras, la infraestructura, que se necesitaban los recursos y que era necesario venderlo y que era muy importante coger esos activos para pasarlo a otro activo que se supone iba a ser la infraestructura, que era necesario hacerlo. ¿Qué pasó 4 años después? Veamos qué pasó con esa plata de la venta de Isagen. Un 10% de la venta se quedó en las regiones donde Isagen tenía presencia. Digamos que en ese 10%, incluso el gobierno, que fueron 648 mil millones, se metió en el sentido de tratar de regular y controlar ese destino, que eran recursos de gobernaciones, municipios, que eran a los que les llegó estos recursos. Pero el resto de la plata, alrededor de 5.8 billones, se quedaron en un fondo, en un fondo que crearon, lo llamaron Fondes, donde supuestamente iba a quedar y que con esa plata se iba a financiar a la Financiera Nacional de Desarrollo para poder desarrollar los proyectos de infraestructura que requería el país y principalmente las carreteras o las vías 4G. En ese sentido, se manifestaba que lo que iba a hacer el Fondes era hacer un banco, una especie de banco que iba a apalancar los créditos que en esas obras, a través de la figura APP, con privados, había que garantizarle la financiación a través de préstamos blandos, casi que sin intereses, para aquellos tramos o proyectos de alto riesgo. Es decir, el gobierno está colocando recursos en partes de los proyectos de altos riesgos en la construcción de carreteras, se decían en ese momento. Esa plata se quedó allá, porque el Fondes se vino a regular apenas este año. Se quedó allá, ¿parqueada en qué? En unos bonos que se le entregaron a la Financiera de Desarrollo Nacional. Se entregaron unos bonos, el resto de la plata quedó en el Banco de la República y digamos que ahí quedó parqueado eso. Entonces se vendió un activo muy importante para tener unas platas en bonos y en papeles. Y de eso incluso Jaime Aristizábal, que pidieron, creo que fue el año pasado, en un derecho de petición se informaran la utilización de los recursos, no lo certificaron así. Este año digamos, se regula el Fondes y a través del decreto 277, digamos, ahora sí,
manifiestan, vamos a darle un manejo a lo que son los recursos de Isagen. Pero no olvidemos que es que vienen en camino otras privatizaciones y esa plata nos van a echar el mismo cuento. Va a ser para infraestructura, va a ser para mejorar esto, aquí ya maduramos, aquí ya no necesitamos la participación del Estado y la van a llevar allá. Pero resulta que dentro de ese decreto, el 277 del 2020, del 25 de febrero, quedaron dos cositas que lo ponen a uno a pensar. Porque es que en ese decreto, en el artículo 2.19.11, en el numeral 7, hablan de que a través de ese fondo se puede efectuar inversiones o inversiones de capital social de empresas de servicios públicas mixtas o oficiales. Es decir, aquellas empresas en que todavía existe por allá recursos del Estado, a través de este fondo se le puede comprar al mismo Estado. Es pasar la plata de un bolsillo al otro. No, es una cuestión contable, ni siquiera hay que sacar la plata de allá para acá, es contablemente. ¿Para qué? Para meterle ingresos e irse gastando la plata de Isagen a través de ese tipo de situaciones. Es decir, van a volver la plata de Isagen, se va a volver plata de bolsillo. Porque a través de por allá, con eso lo que buscan es eso, el poder decir que se autoriza la compra de participaciones como en Electricaribe, porque son en empresas de economía mixta o oficiales. Pueden comprar allá, comprar cosas y irse comiendo la plata de Isagen. Pero no solamente eso, también en ese mismo decreto quedó establecido que se puede utilizar montos de estos recursos del FONDES para incorporarlos al presupuesto general de la nación. Todo eso quedó en ese decreto. ¿Qué significa eso? Que la plata de Isagen se va a volver plata de bolsillo. Si eso, Jaime. Jorge, si la plata de Isagen... 2 minutos para redondear. Y la plata de Isagen, que supuestamente íbamos a cambiar un activo por otro, le crearon el mecanismo para convertirla en otra cosa a través en la forma en que regularon el fondo, con el mismo cuento, con el que están diciendo que van a vender a ISA, que van a vender a CENI, que van a vender a otras empresas del Estado. Esa plata se va a volver plata de bolsillo. Y el ahorro de más de 50 años, porque es que ISA e Isagen se construyeron en 50 años a través de las tarifas que cada uno de nosotros como ciudadanos pagamos. Fueron empresas donde fue a través de la tarifa, se fueron haciendo ellas mismas, no fue a través de las platas que por algún motivo les llegara del gobierno, no, fue a través del ahorro de los colombianos, se va a volver plata de bolsillo. Y ese es el llamado que yo quiero hacer hoy, que ISA, la Ecopetrol y otras empresas no las vayan a coger para convertirlas como están convirtiendo la plata de Isagen. Y nada raro, porque ya vi por ahí la noticia de que ya se le pretende echar mano para cubrir todo el supuesto déficit, todo lo que viene ocurriendo con la pandemia. Y en ese sentido, yo creo que lo que está haciendo el gobierno nacional es coger las platas del ahorro nacional para convertirlos en plata de caja del gobierno. Con eso cierro y muchas gracias por la invitación y los invito a la reflexión para que no vamos a cometer el mismo error de dejar que una empresa tan importante como ISA se privatice. Gracias, compañeros.